Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a seguir con el temario de literatura universal de primero de bachillerato y en concreto vamos a estudiar el tema de la literatura medieval. No te vayas, suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un like. Empezamos. Bien, pues ¿qué es la Edad Media? Pues la Edad Media es el término que se utiliza para referirnos al periodo de la historia europea que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la llegada del Renacimiento. Fueron los humanistas italianos quienes crearon este concepto para caracterizar con cierto desdén, ¿no?, una etapa entre dos décadas, la Antigüedad clásica y la Edad moderna. La sociedad en este momento tenía un carácter estamental y estaba fuertemente jerarquizada. La cultura se concentraba en los monasterios donde vivían los monjes, los hombres que se apartaban del mundo para sacrificarse mediante la oración al trabajo. El hecho cultural más importante del comienzo de la Edad Media es la aparición de las lenguas europeas. Ellas serán la base de las futuras literaturas nacionales, que ya ofrecen obras propias a partir del siglo X. Las primeras creaciones literarias nacidas de estas lenguas son manifestaciones orales de autor anónimo y de una creación colectiva. Más tarde surgirá una literatura oculta de autor conocido y de transmisión escrita. Aquí vemos la evolución de los temas y formas en cuanto a la literatura medieval. Por ejemplo, la naturaleza se considera creación de Dios, vulnerada por el pecado del hombre. Hay un predominio del espíritu religioso, el arraigo de lo popular, la concepción de la belleza como un Dios caduco que recuerda que lo único eterno es Dios. La presencia de la muerte, se desarrolla el pensamiento cristiano y la influencia de otras culturas como pueden ser la árabe y las culturas orientales. Además, el griego y el latín siguen teniendo un enorme peso en todos los ámbitos de la cultura. La Edad Media fue la época dorada de la epopeya, los poemas narrativos compuestos entre los siglos VIII y XIII, que cuentan las hazañas de los héroes movidos por el valor y la lealtad, que a la vez están entremezclados con la historia, con la leyenda o los mitos. Entre sus principales características, pues encontramos que es una literatura oral de autor anónimo, se idealiza al héroe, el lenguaje que utiliza es bastante popular y se utilizan los recursos literarios. Bien, pues en cuanto a la epopeya germánica, vamos a hablar del Cantar de los Nibelungen, que es el más grande cantar de gesta alemán y además una de las mejores obras épicas de la Edad Medieval. Fue compuesto a finales del siglo XII o principios del siglo XIII en Austria y su división o su estructura de la obra tiene que ver con su parte temática, con sus ejes temáticos. Es decir, la obra del Cantar de los Nibelungos está formada por 39 cantos, que está dividido en dos grupos, dividido, por ejemplo, del canto 1 al 19 titulado La muerte de Sigfrido y desde el canto 20 hasta el canto 39 titulado La venganza de Crimilda. Las fuentes de este cantar han sido bastante rastreadas, ¿no?, sobre todo en el lapso de tiempo que va desde el siglo V hasta 1160. Y aquí se juntan las leyendas de Sigfrido, príncipe de Niederland, la reina Bruquekilda y el desastre de los burgundios, que tomaron el nombre posteriormente de los Nibelungos, ¿no?, que es se desarrolla en la corte de Atila, rey de los hunos. En cuanto a la mitología de los pueblos germanos, tenemos como fuente el Yggdrasil, que es un fresno verde eterno de la mitología nórdica. Se encuentra en el centro del mundo y sus ramas se extienden por los 9 reinos y cada reino cuelga de su propia rama.
Pero, por ejemplo, si alguna de estas ramas se agita o cae, pues también lo harán todos los reinos. Para así decirlo, es una combinación, ¿no? de palabras. Por ejemplo, Ig es uno de los nombres de Odín y significa el aterrador, que es el que golpea todo. Y Drasil significaba básicamente a caballo, pero de una forma así majestuosa y ceremonial. Por lo tanto, el nombre que tiene esta creación del mundo significa el caballo de Odín. Para los pueblos germanos y para los pueblos nórdicos, el mundo era un gran árbol y los dioses habitaban en su copa, ¿no? Que es el Asgard. Y, por ejemplo, en el tronco pues, vivía Midgard y en las raíces Helheim, que albergaba el mundo de los muertos. Quizás lo entendemos mejor si vemos esta representación de los dioses nórdicos. Por ejemplo, tenemos a Odín, que es el padre de los hombres y era el más importante de todos los dioses. Su hijo Thor, que dominaba las fuerzas de la naturaleza, que poseía un martillo que siempre le daba fuerza, ¿no? Y siempre daba donde tenía que dar y volvía otra vez a su mano. Por ejemplo, a Frey era el dios del sol y de la paz, su hermana Freya era la diosa del amor y de la fertilidad, Heimdall guardaba el puente del arco iris que unía el mundo de los hombres con el reino de los dioses, Loki era el dios del fuego y del mal, y que tuvo 3 hijos que reinaban los infiernos. Y ya seguro que viendo estas imágenes vemos la relación que hay entre esta literatura germánica con el mundo actual, ya que Marvel se ha encargado de llevarlo a la gran pantalla. Beowulf es un poema épico bastante extenso, escrito en anglosajón antiguo. Este periodo en el que se enmarca esta literatura se conoce como Old English o inglés antiguo y en concreto Beowulf es considerado la obra antigua literaria más antigua conservada en esta lengua germánico alto medieval. Las fechas de redacción unidas a las hipotéticas, ¿no? de su composición permiten poner en relación el Beowulf con el periodo de ocupación vikinga de la parte central de Gran Bretaña. Esta ocupación tuvo lugar entre los siglos IX y XI, dando lugar sobre todo durante el reinado de Nuc II o Canuto el Grande a principios del siglo XI a una auténtica unidad política y cultural que englobaba pues no solo la parte británica sino también los territorios daneses de Escandinavia. Bien, pues el argumento gira en torno a las aventuras del protagonista Beowulf, un caudillo germánico de la tribu de los cautas, que para salvar a su pueblo de la amenaza de su monstruo llamado Grendel, pues corre grandes aventuras y la acción transcurre en una zona comprendida entre la península de Jutlandia y las islas del sur de la actual Suecia. Parece evidente pues que se trata de un poema narrativo de tradición oral y que llegó a Gran Bretaña en una época posterior a las invasiones sajonas del siglo VI. Sin embargo, en su versión escrita se aprecian ya ciertas influencias del cristianismo que acabaron adoptando tanto los sajones de Inglaterra como los daneses de Jutlandia, de modo que resulta bastante difícil, ¿no? Precisar a qué momento exacto de la tradición germánica precristiana pudieron pertenecer estas leyendas orales y originales. Pues en cuanto a la epopeya francesa, tenemos el Cantar de Roland, una obra escrita en el siglo XI por autor anónimo, aunque es verdad que en el último verso del poema dice que fue un Artudoldo quien recogió por escrito la gesta. Está escrito en anglo-normando, el francés que se hablaba en Inglaterra y que consta más de 4.000 versos. Es una recreación literaria de un suceso histórico ocurrido en el año 778, cuando la derrota de los vascones
que infligieron a las tropas de Carlomagno en el valle pirenaico de Roncesvalles. Entonces, esta derrota se le atribuye a los musulmanes para presentar al emperador y a sus 12 pares, que eran los más nobles caballeros de Francia, ¿no? Y todos sobrinos suyos, como defensores de la cristiandad. La chanson de Roland es un cantar épico en forma de epopeya y es el más antiguo escrito en lengua romance que se conoce. Es un poema épico cuya copia original más antigua se conserva además en el Museo de Inglaterra y está escrito en el francés del siglo XII. Es una de las obras de la literatura medieval más reconocidas. Además, los hechos históricos reales en los que está basado son de una gesta acontecida 300 años antes de su escritura, en el año 778. Por lo tanto, pues tiene bastante importancia por eso. Vamos a ver el siguiente. En cuanto a la estructura, se divide en 4 partes según su temática. Tenemos la primera parte, que sería la traición de Ganelón, la segunda, la derrota y muerte, salvación de Roldán, posteriormente la victoria de Carlomagno, con el entierro de Roldán y de Oliveiros, y por último el proceso, castigo y muerte de Ganelón. En esta imagen podemos ver la representación de la batalla de los Pirineos de la que hablábamos, de la cual es el eje central de la chanson de Roland. Esta representación se encuentra en la Catedral de Angulema, en Francia. En cuanto a la epopeya hispánica, hay que decir que la más famosa de todas las composiciones de la épica medieval castellana es el poema o cantar de Mío Cid. Pero ya se sale de nuestro espacio cronológico de estudio. De todas maneras, te dejaré un enlace por si quieres visualizar el vídeo donde hacemos un estudio de esta obra. Y sobre Le Roman Courtois, hay que decir que en el siglo XII surge un tipo de narración culta en verso llamado Roman Courtois, el román cortés, ¿no? Se trata de una literatura escrita para una minoría bastante selecta, con una estructura y un estilo muy cuidado que con el tiempo va a dar lugar además a las novelas de caballerías. En cuanto a la materia de la antigüedad, tenemos 4 obras narrativas que están adaptadas al gusto de la época. Por ejemplo, el Román de Tebas, Le Roman de Troyes, es la síntesis de las leyendas griegas sobre esta ciudad. Le Roman de Niort transforma la Eneida de Virgilio en una novela de aventuras y de amores, añadiendo elementos maravillosos y fantásticos que influyen sobre todo en otras obras de la época. Le Roman de Troyes, el Román de Troya, que traslada a la época medieval los amores, combates, incidencias de la guerra de Troya, dotándola con ciertos matices caballerescos. Y luego tenemos Le Roman d'Alexandre, que se centra en la vida de Alejandro Magno y recrea las hazañas del joven rey, sus conquistas, sus viajes y sus guerras. En cuanto a la materia de Bretaña, tenemos el ciclo artúrico, ¿no? Que es como el eje central de la vida del rey Arturo y las aventuras de los caballeros de la mesa redonda. Como hemos dicho, este es el eje central, donde encontramos a Perceval, Lancelot, Galahad y Wines, y bueno, y se desarrolla a lo largo de 4 etapas que vamos a verla. La primera etapa sería la primera mitad del siglo XII, que es la creación del ciclo, que es cuando las primeras menciones a Arturo se encuentran ya en una crónica medieval de un monje normando, ¿no? Que se llama Geoffrey de Monmouth, y es la historia de los reyes de Bretaña. Posteriormente, este monje traducirá esta obra al francés y incorporará además el motivo de la mesa redonda. Bueno, en esta imagen vemos la temática del rey Arturo, lo que significa la espada en la piedra, Excalibur, Merlín, la dama del lago, Arturo o la mesa redonda. La verdad que es muy interesante.
En cuanto a la segunda mitad del siglo XII, tenemos que decir que la influencia de leyendas bretonas y celtas está muy presente. Aquí el autor principal es Chrétien de Troyes y en su obra es evidente todas estas influencias. Aunque es verdad que en sus obras, aparte de tener todas estas influencias de bretonas y célticas, es evidente de toda la influencia cristiana que aplica en sus escritos y que hacen además de él uno de los primeros autores de caballerías de la Edad Media. Bien, luego tenemos la leyenda de Tristán e Isolda, que es una leyenda que está incorporada a las leyendas del rey Arturo y que cuenta además la historia de amor entre un joven llamado Tristán y la princesa irlandesa llamada Isolda, conocida popularmente como la rubia, ¿no? Para distinguirla de otro personaje anónimo del mismo relato, Isolda la de las manos blancas. Bien. La principal característica de esta historia es que se basa en mostrar un idilio extraordinario que se escapa de todas las normas y de los sentidos morales, ¿no? Centrando su atención en los sentimientos sobre todo de los protagonistas. La trama está enraizada en tradiciones que probablemente se remonten a esa época de la dominación vikinga, ¿no? En la isla de Irlanda en el siglo X durante el periodo del reino de Dublín. Aunque es verdad que incluye elementos procedentes seguramente de otros ámbitos culturales. El origen de esta leyenda se refiere a las aventuras de un caballero de la corte de rey Arturo, ¿no? Y parece además que la historia ya se conocía en el siglo VI y que luego se ha ido adaptando por los trovadores. Y además fue escrita por varios autores. Y se menciona, por ejemplo, al Rimador, a Raúl de Vivat, a Chrétien de Troyes, entre otros. La materia de Bretaña salta de la poesía a la prosa con el ciclo Lancelot-Grial, ¿no? Y con estas 5 novelas escritas alrededor de 1220. Su mensaje contribuye además a convertir esa caballería, ¿no? en una institución cristiana.
Y tenemos estas obras: la historia del Santo Grial, la historia de Merlín, Lancelot, la demanda del Santo Grial y la muerte de Arturo. Luego tenemos en el siglo XIV la transición hacia las novelas de caballería, donde ya vemos la diferencia entre la epopeya medieval y la literatura caballeresca que se empieza a escribir durante estos siglos, en cuanto a su origen, al modo de expresión, los temas, el protagonista, los elementos y el propósito del héroe, la diferencia entre la epopeya medieval y la caballeresca. Y hasta aquí el tema de hoy. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y no te olvides que en Facebook tenemos un grupo anónimo que se llama Clases de Lengua y Literatura Española, donde además colaboran docentes de todas las partes del mundo. Hasta pronto.